Muchas gracias por estar en una nueva edición de Conversando con Galvez. Les agradezco muchísimo por estar en este nuevo... No, hermanito, usted le toca ahí ya. De cuenta, ¿sí? La otra. Con su permiso. Quiero ver cómo se siente ahora este espacio y esta cámara que me dicen Ajá. que es la mejor. Sí, no, es más cómodo, fíjate. Vamos a ver ¿Qué te parece? si es cierto. Vamos a ver. Desde esta perspectiva es todo diferente. Qué honorazo de verdad verte de frente en ese ventanal. Ya te quería ver en ese ventanal. La habíamos planeado desde hace tiempo ya. Me lo habías mencionado desde, creo yo, en la primera edición de Conversando con Galvez, que ya vamos a hablar obviamente de eso, pero primero tengo que decirles que de verdad me emociona mucho estar en estas cámaras con este enorme equipo de producción. Y así es como yo les doy la bienvenida a Conversando con Galvez, una edición distinta, un poquito, pues... Poquito diferente. Un contexto una narrativa muy diferente. Pero justamente para presentar a una persona, y eso se lo digo a toda la audiencia, es para presentar una figura que esta ciudad debe estar muy orgullosa de tener, que la gente que le rodea está muy feliz de que siga emprendiendo todos sus proyectos, de que todos sus proyectos vayan viento en popa. Y es por eso que les digo que hoy tengo el honor de presentarles a este invitado de lujo. Un hermano, un líder, un soñador, un excepcional ser humano, un espectacular nieto y un hombre de fe. Un hombre de mucha fe, de mucha entrega. Hoy, con todo el placer del mundo, les presento a Michael Galvez. Mikey, ¿cómo estás? Yo creo que con esa introducción a cualquiera le encantaría ser invitado, ¿verdad? Pero no, agradecerte a vos por tu espacio, por el tiempo, por tomarte la libertad, y también al público, a todos los que nos escribían en las encuestas. ¿Sí? ¿La querían ya? ¿Perdón? ¿La querían ya? Sí, me ponían ahí cuando te entrevistan a vos, y yo estaba un poco temeroso porque como que te entrevisten en tu propia plataforma, en tu propio programa, por decirlo así, lo miraba complicado, pero Conversando con Galvez está en su aniversario. Justamente. También me dijeron, lo vamos a hacer para una fecha muy especial, que es para tu cumpleaños, así que la acepté y dije qué bonito sería poder conversar un buen rato, y más con vos, que prácticamente sos mi hermano. Qué alegría saber también que cumple un año cumple un año más este proyecto. Recuerdo y que estábamos hablando justo antes de iniciar con Darwin, el productor, que fue el 1 de agosto, si no me equivoco, la primera emisión de Un Conversando con Galvez. Tengo el honor de poder contar que fue con un servidor, sí, del otro lado, con un tono de voz un poquito más nervioso. Pero ya estamos acá, Mikey, para hablar sobre la vida y sobre esta historia que, pese a que está muy corta, tiene muchísimas cosas buenas por contar. Así que, primero, obviamente, contame qué has hecho. Ha habido mucho trabajo en este último mes, creo yo. Definitivamente. Yo creo que pues toda la fuerza se la hemos entregado ahorita al programa. Sí. Conformamos un equipo realmente encabezado por Darwin, que ha hecho totalmente un rediseño de estructura en Conversando con Galvez diferente, desde el diseño gráfico, las estrategias, el modo de trabajar las entrevistas. Y me siento muy alegre realmente porque de alguna manera es un sinónimo que hemos subido de calidad, y al final esperamos eso, que cada vez que tengamos la oportunidad podamos hacer las cosas con mayor calidad, con mayor excelencia. Y pues básicamente en eso he andado el último mes, también siempre con las organizaciones en las que hemos participado, tanto Work and Passion como otras organizaciones más también. Con la de ARPA, que ya vamos a aperturar también. Justamente. Y que vamos a hablar más adelante, pero siempre tratando de servir, ayudando a las personas,
Y al final yo creo que ese es el trabajo más bonito y el que deberíamos dedicarnos todos, ¿verdad? Un nuevo equipo de producción conformado por gente que ha estado con vos desde el inicio de tus emprendimientos, una leal audiencia que no se pierde ningún episodio y sobre todo, pues, una dedicación que se te caracteriza. Ahora, ya para pasar a otros temas, pero sí me gustaría saber una cuestión que estuve platicando con gente que te quiere mucho durante la semana, gente que tiene bastante, pues, afecto por lo que haces, y me preguntaba Rodrigo Guardiola, ¿cómo nace la intención de hacer un espacio, de hacer un video podcast en un momento en el que, pues, quizá hay mucha competencia, me mencionaba él, pero para darle un contexto también a los nuevos seguidores, a seguidores que de repente no tienen el concepto tan fresco, ¿cómo nace este espacio del cual, pues, has hecho un éxito total? Al principio, uno siempre debe de saber conocerse, saber conocer a uno mismo, y yo siempre fui ese el que hablaba mucho en clase, el que interrumpía a la maestra, siempre estaba teniendo ideas en mi cabeza, siempre fui también el que sacaban de clases para participar y que grabara algo, el que daba los discursos. Años más tarde, en 9º grado, tuve el privilegio de convertirme en el presidente también de mi institución, de EXI, que la llevaré siempre en mi corazón porque me han dado muchísimo. Y siempre a partir de esos sucesos me fui conociendo a mí mismo y dije, por ahí tengo algo diferente, por ahí me gusta hablar, me gusta preguntar, no me incomoda escuchar, que esto es algo muy importante hoy en día. Y no solo en este tipo de programas o de proyectos, sino que en la vida cotidiana. Yo creo que vamos por la vida tratando de hablar mucho, de compartir mucho, pero no aprendemos a escuchar. Y yo creo que eso es sumamente importante. Y cuando yo también me miraba en las conversaciones con mi familia y con otros amigos, yo veía también que no me incomodaba escuchar, no me incomodaba preguntar. Entonces, a partir de ahí, de conocer eso que tanto he apreciado siempre, dije, bueno, deberíamos de crear un proyecto que vaya alrededor de. Claro. Entonces empezamos conversando con Galvez, pero el propósito inicial siempre ha sido poder llevarle las historias de muchísimos talentos hondureños a esas personas que no lo conocen. Yo creo que hay muchísimos talentos, hay muchísimos dones, por decirlo así, que no conocemos las historias. El caso de Josué Cover, que lo tuvimos con nosotros, el caso de Sirey Morán también en su momento, el caso de Johnny Lagos con su empresa Lagos Store, que realmente es algo extraordinario lo que ha hecho en tan poco tiempo, el caso tuyo con Faco Sports en tan poquísimo tiempo, en 4 años, generando todo lo que ha generado y poniendo talentos en diferentes plataformas también. Y al final es eso. Y lo hablábamos detrás de cámara también, no dar a reconocer porque no queremos también atribuirnos eso, sino que simplemente que nos cuenten la historia. Al final es ese el propósito, que se siente un talento, que se siente una persona soñadora, que se siente alguien que ha fracasado mucho, pero que a pesar de eso quiere emprender y poder contar su historia y sacarle el jugo lo máximo posible y que le deje algo, algún consejo, alguna estrategia a esta hermosa audiencia que siempre nos está siguiendo. Es que yo creo que siempre está caracterizado eso de darle el espacio a personas especiales y compartir tiempo y compartir también, pues, eso que compartimos, ¿no? Que es al final tratar de superar y tratar de hacer cosas buenas y positivas. Ahora, de ese primer conversando con Galvez, el 1 de agosto, al de hoy, al que estaba conversando recientemente con Christopher Díaz, con Luis Alvarado también y con Andro, que son las que pueden consumir obviamente después de ver esta visión también si no las han visto. ¿Qué evolución, qué cambios has visto vos en ese Michael Galvez que empezó este proyecto con la emoción que todavía tiene obviamente? No, demasiado. Ha cambiado muchísimo realmente. Antes me ponía más nervioso. Me ponía más nervioso. Hay un tema que nunca lo he hablado con nadie y que va a parecer un poco absurdo, pero
me perdí a veces en las conversaciones, sobre todo en la primera temporada. A mí me cuesta concentrarme mucho, me cuesta seguir el hilo de algo por tanto tiempo, entonces a veces me perdí en la conversación. Pero lógicamente esa experiencia, yo tuve la oportunidad de participar a los 14 años en el programa La Pasión del Deporte, en el canal Victory Channel, también para otros programas, secciones en Teleprogreso y otros más también en la institución en la que estuve, en EXI. Y siempre fueron por periodos cortos, por decirlo así. Nunca fue un contenido tan largo. Entonces durante ese tiempo yo a veces me perdía, pero también había ganado la experiencia en esos momentos de que ya tenés preguntas en tu cabeza, ya tenés estrategias a dónde ir. Entonces en esos momentos de las conversaciones, cuando perdía el hilo, tenía una pregunta bajo la manga, tenía un momento bajo la manga y lo traía a alusión para poder seguir con la conversación. Y yo creo que esa es una de las cosas que más he cambiado. Estoy más concentrado, no me estoy perdiendo en las conversaciones. Me da mucho temor decirlo porque al final viene un invitado y lo que vos querés es darle todo el tiempo posible y toda la concentración posible. Pero lo estoy haciendo mejor. Hago esto también porque me apasiona, Faco. Claro. Y yo sé que eso no es la pregunta, pero la quiero conectar también con la pregunta, y es que yo consumo demasiadas entrevistas. Sí, consumo un exceso de entrevistas. Yo por lo menos estoy consumiendo 4 entrevistas diarias. Wow. Por lo menos. ¿Qué tipo de entrevistas? De todo tipo. Entrevistas deportivas, paso de Argentina a República Dominicana, de Dominicana, podcast diversidad en Estados total. Unidos. Hay unos podcasts también en Dubái de temas de emprendimiento. Paso a entrevistas aquí de Honduras, en otros países. Entonces, muchas veces la gente pregunta, ¿por qué un contenido tan largo? ¿Por qué una entrevista tan larga? Porque hay una audiencia que sí le apasiona este contenido. Hay una audiencia que sí sigue las entrevistas. Entonces yo me pongo en los zapatos de ellos. A mí no me importa consumir en un día 4 entrevistas porque me apasiona, me encanta, saco muchísimo de ello. Entonces me pongo en los zapatos de ellos y digo, bueno, por ahí también hay otros como yo. Muchísima gente que le gusta la entrevista y no le importa que tiremos un contenido largo. Y justamente es por eso que están aquí con nosotros, ¿no? Creo yo que hay una comunidad que es muy fiel a este contenido, que lo espera y comenta cada video, y obviamente es por eso que estás acá ahora. Ya vamos a hablar obviamente de todos los proyectos, pero hablabas de algo muy particular, y es que yo creo que todo lo hemos visto, gozás de una creatividad, gozás del ingenio, y todo comenzó un 17 de agosto del año 2000, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue la vida con esta familia tan unida, con tu ángel, con doña Paquita? ¿Qué te enseñaban? ¿Qué actividades recordás vos que era lo que hacía ese Chelito que no se callaba, según vos, en clase o en la congregación, en todas las reuniones que se hacían en la familia? En mi infancia fue bastante hermosa. Realmente ha sido una bendición todo lo que he vivido, sobre todo con mi abuela, que realmente ha sido mi máximo propulsor y realmente por la persona por la que me desvivo y todo. Pero mi infancia tiene un licuado de todo, por decirlo así. Yo no me crié con mis 2 padres por diferentes razones. A mi padre, lastimosamente, cuando yo tenía 2 años, lo asesinaron. Posteriormente, de ahí, tampoco tuve la oportunidad de criarme con mi mamá. Y apareció el ángel que siempre digo yo, porque tuvo múltiples opciones ella de poder hacer y poder realizar, y decidió quedarse conmigo. Digo, bueno, este es el legado de Juan Manuel, que era el nombre de mi papá. Este es el legado de Juan Manuel, dijo ella, y voy a tener que criarlo, voy a tener que estar con él en todos esos momentos. Y a partir de ahí empecé a tener una infancia muy diferente, porque mis amigos siempre me preguntan cuestiones que, ¿por qué a veces yo soy muy serio? ¿Por qué a veces
Reservado también creo que es una cuestión que te ubicamos mucho. Sí, yo no es que yo me crea el más inteligente ni nada por el estilo, pero me tocó madurar a muy temprana edad. Sí. Incluso yo decía palabras, frases, tenía conversaciones de un niño que no eran de un niño. Claro está, porque me crié con una persona que le lleva 30 años a tu mamá, a tu papá, ¿me entendés? Claro. Hay una diferencia de cultura, de educación, de décadas, no de años, de décadas. Entonces, nosotros desde muy pequeños teníamos conversaciones con mi abuela de la Biblia, de historias de mi familia. A los 8 años yo recuerdo mi abuela contándome experiencias de mi tío y diciéndome esto hace un hombre, esto no lo hace, esto es una experiencia que le sirve a usted, este es un versículo que tómelo para la vida a los 8 años. Y yo creo que hoy en día es raro que un niño tenga ese tipo de conversaciones o que le estén comentando ese tipo de cuestiones. Entonces, en general, tuve una educación bastante, por decirlo así, como instruida, como en una academia. Yo mis años la veo mucho como una academia, donde mi abuela contándome historias, experiencias, frases. Yo entré a la escuela sabiendo leer y escribir. Wow. Mi abuela me enseñó, y eso que ella solo llegó a cursar el 2º grado. Sí. Llegué a la escuela sabiendo escribir y leer, y no es que yo soy un superdotado, al contrario, hay muchísima gente, incluso en mi familia, más inteligente que mí, pero ella se tomaba ese tiempo para instruirme de esa manera. Entonces, siempre he visto la vida como mucho de academia, rodeada de fútbol. Yo le digo a mis compañeros siempre también, yo no tuve infancia, yo no vi Dragon Ball, yo no vi los pichingos que me mencionás, los superhéroes, que los cómics, nada de eso. Yo no tuve infancia, le digo yo en ese sentido. Yo era fútbol y las conversaciones con mi abuela. Esa era toda mi infancia. Desde pequeño yo armaba equipos de fútbol con las tazos. Nosotros hemos tenido conversaciones excepcionales de fútbol, de que nos volvemos locos, conversaciones con gente que diría, bueno, estos tipos están locos hablando de este tipo de cuestiones. Pero fue muy alrededor de eso también. Y en un tercer plano, ya para concluir tu pregunta, mi infancia estuvo rodeado mucho de ese licuado particular que te llamo yo, que nosotros hemos sido una familia bendecida. Y hemos sido una familia privilegiada cuando nos ponemos a comparación con otras familias. Pero ¿sabes qué es lo que más me ha hecho crecer a mí y saber apreciar las cosas? Es que hay situaciones o momentos o cosas muy básicas que yo no las tuve toda mi vida. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, y lo hablamos en su momento, yo cuando crecí no recuerdo haber crecido con un aire acondicionado en mi habitación. Nosotros dormíamos en una sola cama con mi abuela y sin un aire acondicionado. Era un ventilador el que utilizábamos. Ojo, no éramos pobres nosotros, teníamos privilegio. Yo vengo de una institución cristiana que es de mucho prestigio, de mucho prestigio y una de las más caras del progreso. He tenido la oportunidad de gozar de muchos privilegios también, pero hubieron situaciones particulares como el aire acondicionado que te digo, que uno hoy en día, la persona o el joven o el niño, eso ya lo ve parte de su vida. El niño lo cambian de habitación a los 5 o 6 años y ya tiene un aire acondicionado. Entonces, él no se fija en ese detalle porque ya es parte de su vida. Yo sí me fijaba en ese detalle porque no era parte de mi vida. Yo me levantaba en la mañana y veía que mi abuela tenía bastante calor y la miraba orando hincada a la par de cama. Entonces a mí me hacía apreciar y estar atento a esas cosas que no teníamos. Ojo y repito, no éramos pobres, teníamos muchas bendiciones y éramos privilegiados, pero hubieron diferentes situaciones como estas que te comento que me hicieron apreciar cada una de las cosas. Y hoy me levanto yo y digo, esta conversación que estamos teniendo es un privilegio. Este micrófono que estamos teniendo es un privilegio. Cada una de las cosas que estamos haciendo, el contacto con la gente, el equipo que estamos formando, es totalmente un privilegio, porque nuestra generación debe de aprender que no hay garantía en ninguna de las cosas que hacemos.
no es garantía. La vida no es una garantía. El aire acondicionado no es una garantía. El tener un equipo de producción no es una garantía. Absolutamente nada es una garantía. Por lo tanto, debemos de agradecer por cada una de las cosas que nosotros tenemos. Ser agradecido también con una gran familia, con los privilegios que mencionás, estar consciente de las cuestiones que han sido superadas. Imagino yo que es oportuno también mencionar, y es algo que ya lo venías mencionando, y creo que si lo exteriorizas en este espacio, qué mejor que hacerlo acá, vas a servir de mucha reflexión, de mucho, quizá muchos se puedan identificar, y es que obviamente ya lo mencionaban, nosotros los arquenos sí estamos sabidos que no te criaste con tus padres, pero que tuviste obviamente una gran familia. Pese a ello, obviamente, es distinto, ¿no? Es distinto criarse con personas que han tenido familia de padre y una madre. ¿Cómo lo vivías vos? Contame de tu papá y de tu mamá. Bueno, yo difícilmente tengo recuerdos de ellos. Una de las cosas que siempre me ha dolido en muchísimas situaciones es que la experiencia personal, por el tema de esto que te digo, que no tuve la oportunidad de criarme con mis padres desde temprana edad, desde los 2 años, había mucha gente en mi entorno, y a veces eran amigos o extraños, que trataban de minimizar la situación. Yeah. Porque decían, es que él no se acuerda. Sí. Es que él solo pudo haber compartido 2 años con él. Quizá tratando de amortiguar el golpe. Probablemente. Sí. Y probablemente los comentarios de la familia venían a partir de ahí. Claro. Tratar de tal vez apaciguar un dolor, sí, o una herida, o no llegar hasta ahí, hasta esa conversación. Pero me parece totalmente hermoso venir de esas experiencias, porque vos te das cuenta que la paternidad la llevas en la sangre. Sí. Vos te das cuenta que el amor hacia una madre la llevas en la sangre. No la llevas a partir de cuánto experimentás con una persona, sí, o cuánto tiempo pasás con una persona. Lo llevas aquí, en la sangre. Porque hay peculiaridades, Faco, y mi abuela lo comenta y se ríen, mis tías sobre todo, que me han ayudado muchísimo, han sido un apoyo extraordinario. Decía, tu papá tomaba también café a las 5 de la tarde después de los partidos, decía. ¿Los partidos de quién? ¿De la España, imagino? De la España, claro que sí. Y decía, tu papá también tenía ese tipo de conversaciones, salía con ese chiste, se desvivía también por la gente. Él llegaba a veces en diciembre y dice que era bueno, la celebración de Navidad hoy se la vamos a hacer a todas las personas que están aquí en la colonia. Se la vamos a celebrar al pobre que está ahí, al alcohólico que está en la esquina, a toda la familia que se unan, etc. Entonces te das cuenta que la paternidad y el amor hacia una madre no es a partir de los momentos que vivís con ellos, se lleva aquí, se lleva en la sangre. Y por eso ¿has podido canalizar ese amor, por ejemplo? Totalmente, totalmente. Hasta el punto de que yo he tenido la oportunidad de hablar con diferentes jóvenes que no han tenido esa experiencia con sus padres, y decirle, hay un principio muy clave y de mucha honra en la Biblia, en la palabra de Dios, y es honrar a nuestros padres y honrar a tu padre y a tu madre. Y ese principio, Faco, no tiene cláusulas. Ese principio no dice, vas a honrar a tu papá o a tu mamá si es bueno, sí, si es malo, si te dejó o no te dejó, si te da buenos momentos o te da malos momentos, si se divorció de tu madre o si no, si en su momento te golpeó o te dañó psicológicamente. El principio no tiene cláusula, solo dice honra a tu madre y a tu padre. Y a partir de ese principio, que lo comentó en su momento mi abuela conmigo en esas historias, sí, que te digo, ella me dijo, usted va a hacer eso independientemente de cualquier contexto o cualquier situación que pasó. Y te quiero contar una anécdota muy interesante. Una vez estábamos esperando un transporte para ir al centro, estábamos con mi abuela, y llegó una amiga de ella y estaban platicando, ¿verdad? Pucha, a mí me decían Manuelito, muchos también me dicen así, qué grande está Manuelito, cómo va creciendo y todo. Y en lo que estamos conversando, ella dice, pero qué raro que no le dice mamá, ¿verdad? Le pregunta la amiga a mi abuela.
Y qué raro que no le dice mamá o que usted no le ha dicho que le diga mamá. Sí. Y dice ella, no, es que él tiene su mamá. Qué bien, por eso, qué bien escuchar que te des cosas de tu papá, qué bien escuchar que ese liderazgo que me comentaban muchas personas durante esta semana, que es de las primeras características que se le vienen a la mente a uno cuando menciona a Michael, qué bueno que nace de eso. Hay una cuestión, Michael, y es que has tenido este liderazgo desde tu temprana edad. No lo sabe solamente el que te está hablando ahorita, lo sabe este espacio, lo saben todos los que consumen este espacio y lo saben personas que estoy muy seguro que ni siquiera vos te das cuenta. Yo creo que no se puede medir a veces la influencia que uno genera en unas personas. Sí me gustaría saber algo que justo mencionaba Daniel Vigil en una de las en la entrevista que le hiciste conversando con Galvez, y es qué responsabilidad existe en ese poder de hablar bien, en ese poder de materializar esas ideas y de representar o de manifestar liderazgo. Existe mucha responsabilidad. Yo creo que en muchas reuniones, y ya vamos a pasar a verdad el proyecto Conversando Justamente. Con Galvez y sus detalles, pero en muchas reuniones yo he sido muy honesto con los empresarios, porque les he dicho, invertir en un proyecto como el nuestro es arriesgado. Sí. Así tangentemente claro. Se lo he dicho. Invertir en un proyecto como el nuestro es arriesgado, y se quedan atónitos, se quedan sorprendidos y me preguntan, ¿y por qué? Porque al final nosotros no perseguimos el morbo. Nosotros no perseguimos el último momento, la última hora. Nosotros perseguimos una historia. Claro. Perseguimos un recorrido, una biografía. Y esa es nuestra responsabilidad. Sí. Aquí nosotros perfectamente, Faco, pudiéramos preguntar un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo tener a Sirey Morán aquí hablando de la industria del modelaje. Y nosotros en Honduras, no solo en Honduras, en muchísimos países y en la industria, conocemos cosas muy oscuras que se manejan en la industria del modelaje, lastimosamente. Sí. Lastimosamente. Yo perfectamente puedo tocar esos temas, puedo preguntarle. Yo perfectamente puedo preguntarle a Sirey Morán, y lo tomo como ejemplo porque es el más fresco que tengo, si ella tuvo alguna propuesta política y quién se la hizo en su momento. Pero nosotros no perseguimos eso. Nosotros perseguimos una historia, un recorrido. Y yo creo que ahí está la diferencia de nuestra responsabilidad. Nosotros sabemos que tenemos mucha responsabilidad y que no podemos dejar como un mal personaje a nuestro invitado, sino que tenemos que brindarle toda la plataforma para que brille lo máximo posible. Crear las maneras. Yo siempre he visto la entrevista como una partida de ajedrez y una cuestión psicológica. Yo muevo un peón para que el alfil se mueva hasta la izquierda y a partir de ahí tener una respuesta extraordinaria del invitado y que la audiencia pueda decir, wow, lo que me dejó este invitado, el hack que dejó, la cápsula que dejó, el consejo que dejó. Entonces a partir de ahí respetamos y tenemos una gran responsabilidad nosotros. También recae esta responsabilidad en cuestiones tan particulares como en qué momento hacer o meter ese tema, ¿no? Y es por eso que mencionaba ya las personas que están apoyando estos proyectos. No solo conversando con Galvez, que ya vamos a hablar de los otros proyectos, pero contame cómo le pichas esa idea al que, ya se lo mencionaba, que es arriesgado, pero cómo le propones esa idea y de qué manera vos metés, por ejemplo, a estas grandes empresas locales a estos proyectos que yo estoy muy seguro que le van a aportar mucho a la sociedad. Me es difícil contarlo porque no quiero que me copien la idea. Estoy bromeando. Iniciamos primordialmente con la idea de poder monetizar el proyecto, porque el proyecto inició con una alianza que en su momento teníamos con la organización que en ese momento era llamada Bleu. ¿Sí? Con el propósito de monetizar el proyecto y sacar esos recursos para las actividades y las ayudas humanitarias que nosotros íbamos a hacer. Correcto. En su momento yo no sabía el mundo en que me metía. El mundo de YouTube es un mundo muy complejo
que ocupa muchísimo trabajo, y vi que el proceso se ocupaba mucho trabajo y que era de manera paulatina, Sí. que se ocupaba mucha paciencia. Rompimos la alianza y digo, bueno, no, conversando con Galvez va a quedar un proyecto solamente individual, porque es arriesgado pensar que vamos a monetizar el proyecto y dar recursos para la organización. Y darle la responsabilidad a la organización también. Totalmente. Entonces, empezamos, ¿verdad?, a hacer las entrevistas y todo, simplemente como un hobby. Me apasiona muchísimo, como te decía anteriormente, pero surge una pausa a partir de los últimos meses del año pasado. El último formato que nosotros utilizamos es vía Zoom y no tuvo el mismo engagement ni el mismo seguimiento por parte de la audiencia. Entonces yo doy una pausa y digo, ocupamos dos cosas. Ocupamos volver de manera presencial, claro. O sea que tenemos que esperar a fuerza por el tema del COVID, de la COVID, y de todo el contexto drástico en que estamos en estos momentos. Y digo yo también, ocupamos crear un modelo de negocio. Yo tuve la experiencia, como te decía anteriormente, en el 2014 de participar en el programa La Pasión del Deporte, y yo conocí muchos hacks ahí, muchos detalles, y digo, ¿por qué no tomamos espacios dentro de la entrevista para darle publicidad a las marcas y a partir de ahí poder crear un modelo de negocio donde el programa sea autosostenible? Entonces yo digo bueno, voy a contactar a 6 empresarios. Y yo digo, con 6 la hice, porque ya pago las deudas del productor, que por cierto es muy caro. Sí, no, es que la calidad no, también. Estoy bromeando. El trabajo de Darwin realmente es extraordinario. Y digo, con 6 patrocinadores... La armo, digo yo. ¿Cuántos fueron al final? Ahorita rondan en un 18 patrocinadores que se están, que tendríamos ya para el próximo mes. Entonces, ¿le va bien al productor? Muy bien, le va muy bien. Le va muy bien al productor. Le va muy bien. Entonces, yo digo inicialmente, con esos 6 patrocinadores, ya cuando vi que en 2 semanas ya teníamos 6, ya como que la cosa te empieza a gustar. Sí, ya te la crees. Y ya vas escuchando los consejos que te dan ellos mismos. Sí. Puedes entrar por ahí, puedes brindar esto, puedes brindar lo otro. Entonces, iba insistiendo. Y hay una cosa que yo quiero dejarle al grupo. Toquen la puerta 1000 veces si es posible. La más bonita del salón siempre quiere bailar también. Insistan 1000 veces si es posible, 10 veces si es posible. Hoy uno de los patrocinadores más grandes que tenemos nosotros, lo fui a buscar a su negocio, que por cierto, un saludo a Hermes y a su esposa que nos han brindado un extraordinario apoyo, los encargados del Hotel Casablanca de Aramacao. Lo fui a buscar 4 veces. Wow. 4 veces lo fui a buscar. La primera no estaba. La segunda estaba en una reunión. La tercera voy con la recepcionista, que por cierto, si me está viendo también, una extraordinaria persona. Le digo, yo ocupo esa reunión sí o sí. Deme la fecha cuando él va a estar aquí y la hora más disponible, le digo. Y me dice, lunes a las 10 de la mañana. Creo que va a estar por aquí y menos desocupado, dice. Llegué el lunes de las 6 de la mañana, ahí estaba. No tienen mucho tiempo los empresarios. Claro. Quieren el nugget. El dinero no está ahí por manera estar acostado. Rápida. Le monté la idea en 5 minutos. Y le dije, usted va a ser partícipe y va a marcar la historia a través de estas historias que contemos. Sí. Necesito un espacio, solo deme media hora mañana. Y yo todavía presionando, ¿verdad? Mañana para poder contarle el proyecto. Ese era un sábado, recuerdo. Venga el lunes, me dice. Y tenemos la reunión. Efectivamente, al final se dio la reunión, son parte del proyecto. Pero el mensaje detrás de eso está, Faco. Hoy vivimos en un mundo, y sobre todo nuestra generación, en que nos estamos tratando de hacer los importantes. Si la persona te contestó de último, si yo te contesté de último en un mensaje de texto, yo digo, ya no le voy a hablar a Faco porque es él el que me tiene que escribir. Si vos me llamaste la semana pasada y si yo te llamé la semana pasada
y quedamos en que hoy sábado tuviéramos otra llamada, ¿qué digo yo? La semana pasada yo llamé a Faco, esta vez no lo voy a llamar, le toca a él. Yo soy él es el que necesita de mí. No, esta persona que se tome el tiempo para mí. Hoy vivimos en este mundo y sobre todo nuestra generación en que cada vez nos hacemos más importantes. No hay nada de malo en responder un mensaje sobre otro mensaje. No hay nada de malo en, si yo te llamé la semana pasada, aun si te toca a vos llamarme hoy a mí, te llamo yo, porque tal vez se te olvidó. No importa insistir. No debería de darnos vergüenza insistir otra vez y tocar la puerta y decir... Quitarte el orgullo, ¿no? Totalmente, quitarnos el orgullo. Hoy decimos, mi mamá se peleó conmigo y me habló mal, no le hablo por un día, no voy a ir a almorzar con ella. O sea, ¿por qué tanta importancia nos damos? Yo creo que deberíamos de bajar un poco más a ese terreno de humildad y decir, bueno, voy a ser yo aún así el que mande el mensaje. Voy a ser aún yo el que haga la llamada, el que dé el primer abrazo, el que a pesar de todo vuelva a insistir. Porque yo creo que ahí está la clave también de conseguir y concretar muchísimas cosas, Faco. De poder tener ese baño de humildad y de decir, y siempre me lo digo, no soy tan importante como parezco. Correcto. Michael, no sos tan importante como pareces. No creas que por vos se mueve todo. El día que Darwin decida irse, se paró esto. El día que Benjamín y Amy decidan irse, se paró esto. El día que los invitados decidan no venir al programa, se acabó esto. O sea, al final no soy tan importante como parezco. No sé si me doy a entender. Totalmente. Entonces muchas veces debemos de bajar a tierra y decir, necesito un poco de humildad. Y te lo digo porque a mí me daba pena. Yo decía, ¿cómo voy a ir yo a insistir por cuarta vez a un lugar donde la recepcionista ya está cansada de mí? Donde las personas ya están cansadas de mí. No, a veces solo necesita un poco de humildad para llegar a eso. Qué bueno que hayas podido concretar este tipo de ayudas que a mí la verdad que me conmueve mucho ver que el apoyo no deja de llegar, que tampoco deja de tocar las puertas. Mencionaba algo yo mientras que estabas contando eso, y es que la más bonita del salón también quiere bailar. Uno tiene que salir a invitarla, que va a perder uno si va a salir a invitarla. Totalmente. Me alegra mucho eso. Y ahora, a ver, mencionabas algo, uno de los principios, o mejor dicho, una de las cuestiones por las que inició este proyecto fue obviamente esta alianza con Bloop, que ya vamos a hablar obviamente de eso, pero... Que ahora es Harpa. Vamos a hablar de eso. Ayudar a los demás era, o es todavía obviamente, el principio o el objetivo de este tipo de organizaciones. Una cuestión que ya se está haciendo en Conversando con Galvez, pero que también se va a hacer en esta innovada plataforma llamada ARPA. Cuéntame un poquito de ARPA. Yo creo que, y yo lo resumiría en una frase que dice uno de mis escritores y expositores favoritos, Daniel Javif. Cuando empezás a conocer a Jesús, no te queda otra que enamorarte de Él. Y al final, cuando te enamoras de su experiencia, de su recorrido, de su camino, de sus conversaciones, ves que tomaba como prioridad a la prostituta, tomaba como prioridad al vago, al alcohólico, al pobre, al que no tenía nada que comer, al que estaba en la calle, a la viuda, al huérfano. Y yo en este proceso de ir conociendo a Jesús muchísimo más durante todo este tiempo, me doy cuenta que hay mucha más dicha y un privilegio muy grande poder servir a ese espectro, por decirlo así, de la población y de la sociedad. Sí. No hay nada más hermoso que robarte una sonrisa de unos niños de una comunidad. No hay nada más hermoso que una viuda llegue a abrazarte y te diga gracias por hacerme feliz esta tarde, por cubrir mis alimentos por un día, por una semana, por un mes. No hay mayor dicha en eso. ¿Y sabes qué otro
es lo clave de todo esto que estamos intentando de hacer, es que es muy probable que estas personas no te puedan devolver el favor. Yo te puedo hacer un favor a vos, Faco, sí, pero allá adentro mi ego trabajando... Busca un interés pequeñito. No interés, sino que el día de mañana sabe que si yo estoy en una baja o necesito de tu apoyo, tal vez no desde el sentido negativo, sino que simplemente desde el sentido de que necesito de tu apoyo, sí, yo sé que porque te he apoyado mucho, vos me vas a apoyar. Pero esta es la clave o lo interesante de todo esto que estamos intentando hacer con ARPA. Sí. De que es muy probable, casi probable, un 90% de probabilidad de que esta gente no te pueda devolver el favor. Entonces te vas a la cama diciendo, wow, le saqué una sonrisa, le hice una tarde espectacular, compartí un momento extraordinario con unas personas, compartir ese amor con unas personas que no me van a poder devolver el favor. Genuinamente sin esperar nada a cambio. Totalmente, que ese es uno de los propósitos más grandes. Entonces, a partir de ahí, reconocer que nada de esto lo hacemos sin las personas que están con nosotros. ¿Por qué siempre estamos mencionando al equipo? ¿Por qué siempre estamos mencionando sus nombres? ¿Por qué siempre estamos mencionando las personas que nos rodean? Volviendo a lo mismo, no somos tan importantes como parecemos. Exactamente. Si esta gente no estuviera alrededor de nosotros, nosotros no fuéramos nadie. Entonces, a partir de eso, lo llevamos a las comunidades también, lo llevamos a las familias y lo llevamos a los niños y decimos, bueno, con lo poco que tenemos, construir algo para sacar una sonrisa y compartir ese amor que hemos tenido durante estos años. Qué bonito escuchar que ARPA va a ser un homenaje a la persona que honestamente creo que siempre has representado, y es esa persona que siempre da, que siempre está pensando en los demás. Y es por eso que, y se los comento, yo he sido testigo de cómo te quiere la gente. Yo he sido testigo de cómo en muchísimas comunidades ya saben quién es Michael, ya identifican que se viste de oscuro, ya identifican que llega con gorra, ya identifican que va con dulces para los más pequeñitos. Contame cómo es esa vivencia de experimentar tanto cariño de personas que no forman parte de tu familia, personas que guardan ese afecto y ese cariño por algo que pasó genuinamente y nació desde tu corazón. Yo digo que es un privilegio al final. Es totalmente un privilegio. La vida te da oportunidades, Faco, para construir familias que no son de sangre. Sí. Y cuando tenemos ese contacto o esa amistad o ese afecto con estas personas, prácticamente son tu familia. Claro. Es extraordinario y le doy muchísimas gracias a las personas que han estado con nosotros también en la organización por la cual yo he trabajado muchísimos años, que se llama Work Compassion. Es extraordinario cómo ves crecer a un niño, literal. Sí. O sea, nosotros crecer a la par de ese niño. Nosotros ahorita estamos yendo a comunidades en las que yo visité cuando tenía 8, 9 años. Niños que tenían tu misma edad y hoy los ves grandes, tienen 21, 22 años. Señoras que en su momento tenían 60, hoy tienen 70 o 50 y hoy tienen 60 y te miran con más cariño. Sí. Y los has visto crecer, los has visto desarrollarse, los has visto crecer materialmente. Hoy tienen su casa, hoy tienen su trabajo, hoy tienen su oportunidad y al final eso termina siendo un privilegio porque te sentís parte de ese trabajo, te sentís parte de esa familia. Realmente es una sensación extraordinaria. Seguramente también es un privilegio compartir con fundaciones como Work Compassion y hacer estas visitas también con influencias tan positivas como tus familiares y otras personas como tus padrinos. Totalmente. Que conociste en estas vivencias. Contame un poquito sobre esos elementos que te acabo de mencionar. Yo creo que hay una amistad y una relación de familia. Por cierto, miran las entrevistas. Mi familia en Estados Unidos mira las entrevistas con subtítulos. Okay. So, un gran saludo a Kay Wallis y a Bill Wallis y a toda la familia Wallis.
Y es realmente extraordinario, y te voy a contar la historia a pesar de que nos estamos alargando en cada respuesta. Pero es que esta anécdota me gusta muchísimo. Y pido disculpas, ¿verdad? Porque nos estamos alargando realmente en las respuestas, pero voy a contar esta anécdota que realmente es mi favorita. Estamos un día, yo en ese momento no era traductor de la organización, ni formaba parte del equipo de logística. Yo entré a la organización porque mi prima Angélica, que realmente le tengo mucho aprecio, y mi prima Carol también, que le envío un gran saludo, siempre eran como las mayores, y ellas sí eran coordinadoras del proyecto, y siempre eran como, vamos a llevar a nuestros primitos para que vayan practicando el inglés, para que vayan relacionándose, para que pongan en práctica lo que van aprendiendo. Sí. Y siempre me llevaban a mí, desde muy pequeño. Y yo iba, y en un momento ya veníamos de una comunidad, lógicamente a los americanos estadounidenses les gusta muchísimo el ice cream, son locos con el ice cream. Entonces paramos, fuimos a comprar ice cream, y yo recuerdo que hicieron 2 filas y solo nos bajamos pocos traductores, entonces yo quería ayudar. En una fila del equipo estaba un traductor y en la otra fila estaba yo. Pasamos, ¿verdad? Para no ser tan larga la historia, esta señora, que hoy es como mi madrina y mi segundo ángel, Kay Wallis, está por pedir su ice cream y dice, ¿usted no va a querer uno? Y yo le digo, yo con pena, bueno, sí, está bien, pídame uno. Entonces ella pidió 2, ¿verdad? Y yo agradecido, ¿verdad? Le estuve con ella en ese momento, traduciéndole y todo, ¿verdad? Y ya nos íbamos para el bus. Y en eso me acuerdo que estaban mis 2 primitos en el bus también. Y no sé por qué razón ellos no se habían bajado. Yo creo que era porque solo era destinado que se bajara el equipo, claro, y 2 traductores, porque incluso había más traductores en el bus. Y llegamos, ¿verdad? Y yo los miro como con esa cara de tristeza y que me están diciendo, porque hoy en día son prácticamente mis hermanos, Benjamín y Melanie, y eran muy pequeños y me quedan viendo como nuestro ice cream. Entonces yo vengo y digo, vale más que era de 2 copitas. Sí. Y digo yo, bueno, voy a pedir otro recipiente, le voy a dar una pelota, una bola, una copita a Melanie y otra copita a Benjamín. Entonces le doy una a cada uno. Y ojo, de esta anécdota yo no me acuerdo casi nada, me la contó, siempre me la cuenta Kay seguido. Entonces esta persona, este ángel, Kay, está al fondo del bus y está viendo todo lo que está pasando. Está viendo que yo estoy partiendo el ice cream, que yo le estoy dando una a Melanie, que yo le estoy otra dando a Benjamín y que yo me quedo sin nada. Yo me voy atrás con toda la felicidad del mundo, me quedo parado, empezamos a hablar y totalmente. Años más tarde, para no hacerle muy larga la historia, Kay dice, yo quiero darle una beca de su educación completa a Michael Galvez, 4 años más tarde. Wow. Y me dice, todo nació a partir de ese suceso, ese acto, en ese momento que yo vi en el bus, usted compartiendo todo lo que tenía con sus primos, dice. Y otros gestos más que yo venía viendo de usted a través de todos los años que venía ayudando en World Compassion. Al final vos podés identificar que Dios va por la vida poniéndote ángeles en tu camino. Y ¿sabes qué es lo más interesante de todo, Faco? Y por la cual yo nunca voy a perder, espero no, perder la fe. Porque en ese momento, al principio, cuando te decía que me levantaba y escuchaba a mi abuela a la par de la cama, hincada, haciendo una oración, era por eso específicamente. Wow. Porque por una oportunidad para mi educación y mi futuro. Y en ese momento yo estaba en la escuela y ella ya estaba de rodillas orando por mi educación universitaria. Y cuando vemos ese tipo de escenarios, donde ella te dice, vamos a brindarle una beca de su educación completa a partir de esos sucesos, sobre todo a partir de las oraciones de su abuela, es realmente algo extraordinario. Y que no te queda otra, Faco, al final, que de seguir creyendo, de seguir llenándote de fe y de seguir enamorándote de Jesús. Porque al final, vuelvo a lo mismo, no se trató de mí,
Sí. No soy tan importante como parezco. Me lo vuelvo a recordar. Se trató de una señora que hacía todos los días una oración en la madrugada por la educación mía. Entonces, al final, no hay más grande privilegio que poder ver las respuestas de la oración hechas realidad, y sobre todo ver cómo puedes construir una familia. En mi caso con la familia Wallis, que prácticamente hoy es como una relación de familia de sangre. Me gusta mucho verte hablando sobre la familia, me gusta mucho que puedas expresar estos sentimientos. Y es que yo creo que te dejo una inteligencia interpersonal muy desarrollada, y prueba irrefutable de eso, es algo que se complementa justamente con la bendición que te dio esta familia y obviamente con la educación. Totalmente. Sos pasante de la carrera de psicología, así que yo creo que te conoces muy bien. Contame más allá de lo que ya nos mencionás. ¿Cómo es Michael? ¿Qué defectos, qué atributos consideras que tenés? ¿Por qué psicología? Me gusta mucho una frase que a muchos colegas míos no les va a gustar, que escribí en el último escrito en libre que publiqué en mis redes sociales. Síganme, por cierto. Escribí: no voy al psicólogo aunque lo estudio. No es por mí, es que lo pueden contratar a él como informante. Entonces, me conozco muy bien que me costaría ir rotundamente a un psicólogo. Y sé que en su momento todos tenemos la oportunidad, esperamos que tengan la oportunidad de poder hacerlo, pero la psicología es una ciencia tan hermosa que estudia no solo el comportamiento del ser humano, sino el porqué, claro, las razones. Y usualmente, muchas veces, sobre todo un saludo al profesor Raúl Fajardo, siempre dice: me da miedo platicar con usted porque siento que me está examinando y me está haciendo un test cada vez que me mire. Yo le digo: no, los psicólogos no andamos por la vida revisando tu comportamiento, pensamiento, etc. Pero se te abre una perspectiva de preguntarte mucho el porqué y de las razones de tu conducta. Y me preguntabas por mis rasgos y cualidades. Me costaba muchísimo perdonar a partir de todos los sucesos que han pasado. Me costaba muchísimo perdonar. Pensaba que no había justificación a todos los sucesos que me había pasado. Pensaba cómo un niño se puede quedar sin sus dos padres. Eso es de la manera en que lo mires, claro, en el país en que lo mires, en el contexto que sea. Y en el contexto en que sea, eso es totalmente concebible. Sí. Y yo le preguntaba a Dios tajantemente: ¿cómo una persona que amas tanto y que tenés un propósito extraordinario, le podés quitar a las dos personas más extraordinarias y más fundamentales que puede tener una persona? Y no solo una persona, sino que un niño. Me costaba perdonar esos argumentos que te decía cuando miraban mi situación de forma peyorativa. Me costaba perdonar cuando por ahí habían situaciones donde no era correspondido, situaciones tan absurdas e inmaduras como: quedamos en llamarme hoy y no me llamaste, no te escribo porque fui yo el último que te escribí. Y a partir de eso fui madurando eso, y sobre todo en los últimos años, y entendiendo que la vida es muy corta para ser tan inmaduro, que la vida es muy corta para ser tan egoísta, que la vida es muy corta para no demostrar y compartir ese amor a través de esas situaciones. Entonces, me costaba mucho perdonar, me cuesta mucho la disciplina, he mejorado demasiado, me cuesta mucho la puntualidad, me cuesta mucho la planeación con anticipación, y eso es muy clave en los proyectos y en cada una de las ideas,
pero estoy tratando de trabajarlas y al final de eso se trata, de poder reconocer que vivimos en una constante trabajo, en un constante desarrollo, que al final no solo debemos de mejorar por un beneficio personal, sino que tenemos que mejorar para poder ayudar a nuestro contexto también. Definitivamente que las cuestiones que mencionas ahorita, simplemente se me viene a la cabeza cómo hasta en un espacio audiovisual se puede manifestar tus características, ¿no? Tu humildad y tu paciencia, tu autocrítica. Valoro muchísimo eso en una persona a quien estimo mucho, obviamente te considero un hermano. Y solo quería hacer un paréntesis. La frase que dije anteriormente no la completé, me estaba recordando de la primera parte y es no voy al psicólogo aunque parezca intolerante. Perdón, lo estudio, pero no voy al psicólogo aunque parezca intolerante. No es por mí, es que lo pueden contratar como informante. Ahí lo pueden encontrar en el escrito. Siempre bromeamos también con mi hermano, con Benjamín y con otras personas de las famosas barras, pero les dejo también esa frase que es un aspecto que me gusta muchísimo que lo puedan disfrutar también. Hay diversos temas que no puedo dejar pasar por largo y te voy a pedir que de manera expedita para hacerle la vida un poquito más fácil a este hermoso grupo, este hermoso equipo de producción, me las platiqué de la manera más fluida posible. Y obviamente son cuestiones en las que siempre he estado vinculado, ¿no? Quiero que hables un poquito del país, un poquito de la educación, de fútbol, de música, que te gusta tanto. Y ojo que no dejé por fuera las secciones que voy a tener en este programa. Siempre has estado a favor de la justicia, siempre has estado en contra de la corrupción, siempre has estado a favor de darle de encontrar una manera de canalizar ese amor por el país. Así que contame qué indicios te dejó esa etapa de internacionalista que veo que todavía, obviamente, se manifiestan en tus acciones. Eso se lleva definitivamente en la sangre. Eso se lleva definitivamente en la sangre. Si yo no aborreciera tanto el estudio, ni fuera tan malo en lo académico, ni me aburriera tanto, estudiaría perfectamente 3 carreras más. Estudiaría Relaciones Internacionales, Filosofía y por ahí Literatura, para poder aprender cosas más profesionales de escritura. Pero soy malísimo, me aburre y no me gusta, entonces no planeo hacerlo. Pero Relaciones Internacionales me dejó muchísimas cosas. Me dejó amistades, me dejó catedráticas extraordinarias. Un saludo a la licenciada Mar. Fue una de las propulsoras más grandes para poder brindarles una alegría en la actividad que tuvimos en diciembre para los niños de la Mosquitia, y me ha dejado muchísimas cosas. Y yo creo que hoy estar en contra de la corrupción y de la injusticia no es un acto de rebeldía, es una responsabilidad. Definitivamente. Ya no deja de ser una rebeldía, ponernos la capa de estar en una posición de seguir la justicia, de seguir la anticorrupción como la esencia pura, no es un acto de rebeldía, es nuestra responsabilidad. Para solucionar o hacer el mejor intento de resolver cosas que afectan a la sociedad, hay muchas formas. Yo te he visto, por ejemplo, a vos haciendo tu mejor esfuerzo por solucionar este tipo de cosas en las distintas organizaciones en las que estás, pero justamente lo que te acabo de citar es la definición de política. Entonces, obviamente te hace mucho esta pregunta, pero sí me gustaría que le respondieras, obviamente apartándonos de los colores, apartándonos de los cargos de elección popular, sino enfocándote obviamente en ese espacio que seguramente lo has pensado incursionar. La política es hermosa. La política, de hecho, es el arte más directo para poder hacer los cambios más grandes estructuralmente hablando en una sociedad y en un país. La política como arte, como esencia, es extraordinaria. Que los políticos han prostituido la política es otro asunto. Claro. Pero la política como tal es extraordinaria. La política es el puente más directo para hacer los cambios más drásticos en un país y en una sociedad. Y claro que lo he pensado.
pero lo pienso en términos siempre generales, Faco. Yeah. Lo quiero intentar absolutamente todo. Bien. Una de las frases que más me han dicho y que más me gustan y lo utilizo como psicología inversa es que ¿por qué estás intentando hacer de todo? ¿Por qué no solo te enfocas en una cosa? Porque lo quiero intentar absolutamente todo. Sobre todo lo que te apasiona, ¿no? El día que me dé para ser entrenador de fútbol, voy a sacar un curso y voy a agarrar un equipo y si me apasiona lo voy a disfrutar. Sí. El día que me dé para ser alcalde de esta ciudad, voy a hacer todo lo posible por lograrlo y tratar de hacerlo para el beneficio de la ciudad. El día que me dé para aprender otro instrumento y si me apasiona y lo amo, lo voy a hacer. El día que me dé para retirarme de todo esto y decirle, Darwin, ya ahorraste muchísimo. Ya tenés ese carrazo. Nos vamos de aquí. Entonces, definitivamente lo quiero intentar absolutamente todo. Y al final la política lo veo en esa cápsula de situaciones que me gustaría intentarlo en un futuro. Claro que no le cierro las puertas. Me parece excepcional que una persona con las características de Michael pueda incursionar en política. Sobre todo hablábamos de detrás de cámaras que esta generación es esa que tiene que despertar y esa que tiene que ser muy responsable. Y solo quiero hacer un paréntesis. Tengamos mucha paciencia. Tengamos mucha paciencia. Nosotros como generación tenemos que tener mucha paciencia. Ya va a llegar nuestro turno. Ya va a llegar nuestra oportunidad. Ya van a llegar nuestros 30, ya van a llegar nuestros 40, ya van a llegar nuestros 50. Y cuando estemos ahí en esas posiciones, cuando hagamos ese relevo generacional, donde los padres ya no sean nuestros padres, sino que nuestros abuelos y nosotros seamos los padres de una nación, no sé si me doy a entender, Claro. Ahorita estamos en un personaje como de hijos, Sí. y nuestros padres son los que sostienen el país, por decirlo así. Pero cuando nosotros tomemos ese relevo de nuestros padres, ahí sí nos vamos a llevar todo lo que sea posible para poder transformar y para poder hacer un verdadero cambio en el país. Esperemos que sí, que envejezca muy bien este clip que acabas de mencionar. A ver, les tengo que contar que este muchacho que ven aquí era el capitán del equipo del colegio, jugaba de defensa central, jugaba de delantero, jugaba de mediocampista, era el 10, obviamente se le caracteriza ese número al mejor del equipo. Contame esa etapa en la que jugaste. Yo honestamente te digo, me hubiese gustado verte en Liga Nacional, yo creo que lo hubieses hecho perfectamente si lo hubieses metido. Y también háblame de las influencias en el fútbol que obviamente nos fascina y podríamos hablar eternamente. Un solo conversando con Galvez de fútbol podríamos hacer, pero métame un poquito de eso. En el cuestión del equipo de fútbol, estuve a punto de ser futbolista profesional. De hecho, hice pruebas con el filial de Honduras Progreso. Ya me habían aceptado. El entrenador en ese momento había dicho que sí, que tenía muy buenas cualidades. No soy un 10 como Faco me vende. Realmente, si tuviera que tener un asesor de imagen, lo contrataría él perfectamente. Pero soy un tipo muy justito. Soy un tipo muy ágil, siempre fui bastante delgado, fui rápido por eso. Y eso me daba mucha ventaja en la defensa. Usualmente los centrales tienden a ser altos y pesados, entonces hay ciertas desventajas en eso. Yo siempre fui delgado y ágil, yo siempre he sido muy ágil y no soy muy alto tampoco. Entonces iba siempre muy justito a la jugada, llegaba a último momento, me encantaba barrerme, llegaba justito. No era un central cerdo, era un central un tanto caballero, un tanto inteligente, diría yo, un tanto caballero. Me ha apasionado siempre el liderazgo, entonces unía al grupo. Sí. Siempre he hablado como un viejo, entonces era del que le decía al grupo: vayan a descansar a sus casas después de un partido, no se acuesten tarde, no desayunen, mejor cómanse unas frutas antes del partido, no tomen nada para antes de entrar al partido, lleguen livianos.
Entonces eso me ayudaba mucho, siempre tuve esa inteligencia porque me apasionaba el fútbol desde pequeño, o sea, eso fue mi infancia, eso fueron mis pichingos, mis juguetes, de lo que yo me vivía, de lo que yo disfrutaba totalmente. Entonces pude hacerlo, pero a veces Dios te dice, usted quiere ir por ahí, pero usted tiene que ir por acá, no es opción suya. A veces uno quiere inclinarse para la izquierda y Dios le dice, usted va para la derecha, mijo, lo ocupo en otra cosa. No invente, que usted se le dio un don y si se le dio un don es por algo, manténgase aquí. Y al final mi abuela fue muy sabia en ese sentido y yo creo que fue el instrumento directo para eso. Ella tajantemente me dijo, usted necesita estudiar y necesita hacer esto y esto y esto. No cuento detalles porque la historia es muy larga y me dijo, yo no estoy de acuerdo con que usted entre ahí, tal vez en otro momento, en un futuro, pero usted necesita estudiar y hacer esto y esto y esto. Y al final han sido esos frutos que se han podido ver, que ella al final tuvo la razón. Y en cuestiones del fútbol, la gente no podría dimensionar la locura y la pasión que nosotros tenemos por el fútbol. La gente no lo puede dimensionar. Nosotros vivimos en un entorno donde hablamos, disfrutamos. Hay cosas del fútbol que yo le he sacado para mis proyectos. Hay cosas del fútbol que yo le he sacado para mi vida personal. Hay cosas de este deporte tan hermoso que lo amo tanto que lo he sacado para todo lo que estoy haciendo. Entonces, realmente la influencia es demasiado grande. Hay personajes extraordinarios tipo Pep Guardiola, Carles Puyol, lógicamente Messi, la disciplina de Cristiano Ronaldo, el negocio que puede haber detrás de un deporte, de un partido, de una sesión de fotos. Eso es extraordinario, realmente me ha dejado una influencia bastante grande. Y solo para concluir, no es que nosotros nos las tiremos de súper inteligentes, pero consumimos mucho documental, nosotros hablamos de cosas que sabemos que aquí hay gente muy, muy inteligente también que sigue el contenido y sigue a profundidad el fútbol. Y nosotros usamos términos como, qué sé yo, y que esto no es proporción a que somos más inteligentes o eruditos, iluminados. Nada que ver, simplemente nos apasiona el tema del fútbol y somos locos con eso, que decimos, estoy a punto de llegar a zona 14. O jugué con este proyecto entre líneas, porque ahí busqué la oportunidad para llegar a este empresario. Entonces, cuando pones ese tipo de términos en tu vida cotidiana, te das cuenta que ya sos un enfermo y que el fútbol va en tu vida diaria, definitivamente. Menciona Michael que Dios es el que guía en qué es lo que vas a estar, y estoy totalmente de acuerdo, pero ¿sabes qué es lo bonito? Que te dio la oportunidad, que te ha dado la oportunidad hasta la fecha de incursionar en cada una de esas cosas que te apasiona, porque te apasiona mucho la música, te apasiona mucho la literatura y te apasiona mucho la poesía. Te he visto en estos 3 escenarios, por ejemplo. Para hablarme primero, obviamente, de cuáles son tus influencias en la música, qué géneros consumís, tu escritor favorito, qué género de literatura consumís y cuál es tu proceso creativo, porque me gusta mucho la poesía que haces. Entonces, obviamente son todos del ámbito artístico y por eso los reuní todos, y qué mejor que me lo expresemos. Gracias. Mi escritor favorito definitivamente es Jorge Luis Borges. Yo creo que Jorge Luis, que en paz descanse, ¿verdad? Hizo algo que yo quiero implementar muchísimo en mis escritos y poemas. Jorge Luis hablaba, y es esta misma humildad que hay que perseguir constantemente, y Jorge Luis hablaba decía él, ¿cuál es esta obsesión por hacer creer a la gente que tenemos un léxico abundante, que conocemos muchísimos libros, que conocemos muchísimos autores? ¿Cuál es esta obsesión por hacerle saber a la gente que tenemos una narrativa extraordinaria, cuando realmente la escritura y la poesía está en lo simple,
en cómo plasmar tus vivencias, en cómo plasmar cada una de las cosas que has vivido y concretizarlas en una pluma y en un papel de manera concreta. Entonces, me encantó eso y yo persigo también eso en mis escritos. Yo siempre le digo a la gente, yo no soy un escritor, simplemente soy un ermitaño que plasma lo que vive. Yo no soy un escritor, simplemente lo que he vivido lo quiero plasmar en pluma y papel para toda la audiencia. Mencionabas elementos artísticos que te gustan mucho y hay otro campo que me gusta mucho cuando hablamos de ello y es el campo del entretenimiento. Sí. A ver, ¿qué consumí de series, películas, YouTube, que obviamente es algo que utilizas mucho? ¿Qué ves? ¿Cómo es tu algoritmo? ¿Cómo luce? Como ya lo había mencionado, consumo muchísimo entrevistas en YouTube, pero excesivamente, me apasiona mucho el tema. En tema de películas y series, no soy como de ver mucho contenido, pero cuando voy a ver algo específicamente son thrillers, definitivamente. Y películas y series de suspenso, me gusta muchísimo. No de suspenso de terror, sino un poco más suspenso estratégico, más un thriller prácticamente. Y básicamente eso, no soy mucho de consumir muchas series y películas. Sí me gusta, lo disfruto muchísimo, pero soy más de videos en YouTube, de entrevistas, podcasts y ese tipo de contenido. Mencionás por último podcast. Nos gustan mucho los podcasts, nos fascinan los podcasts. Definitivamente. ¿Te gustaría contar un poco lo que hemos venido hablando recientemente? Bueno, el momento cuando le compartí la idea a Faco de que había mucha gente que nos estaba pidiendo esta entrevista y que sería bueno dar como una especie de celebración, se podría decir, o de conmemorar tercera temporada, este tercer año de Conversando con Galvez. Pensamos también que no solo sería un bonito espacio para conmemorar una tercera temporada, sino que también para poder dar la primicia, ¿no? De que vamos a iniciar un podcast juntos. Vamos a tener un podcast donde vamos a publicar no es entrevista, es una conversación donde vamos a tener cualquier tipo de temas, donde vamos a estar a hablar. Ya vieron que esta es la entrevista más larga porque hablamos hasta por los codos. Antes, durante y después, creo yo también. Totalmente. Estábamos en medio de la pausa y estábamos chachalaqueando. Entonces decidimos que vamos a tener un podcast entre nosotros dos, que lo vamos a subir uno cada 15 días, dos de manera mensual. Van a ser largos, eso sí, porque ese es el concepto también del proyecto. Él va a llevar temas que yo que no voy a saber y yo voy a traer temas que él tampoco va a saber. Sí. Entonces los vamos a poner en la mesa, los vamos a venir a discutir y ustedes van a poder disfrutar de esa buena conversación, un poco copiando esos referentes que, por cierto, es un detalle a compartir también, referentes en YouTube y sobre todo en los podcasts, como lo es Jacobo, Roberto Martínez e incluso el mismo Diego Rusarín, que son unos mexicanos extraordinarios. Sigan su contenido, se los recomiendo mucho, y que hemos agarrado ciertas cosas de ahí y vamos a ponerlas en práctica a ver si a ustedes les gusta. Sirven mucho de inspiración estos personajes, obviamente, para emprender este tipo de proyectos, pero Mikey, justamente hablando del proyecto en sí, vos tenés unas secciones en este espacio. Yo no las dejé a un lado esta sección. Me encanta. Se viene las ráfagas, las preguntitas cortitas que vos has creado en este espacio, en este universo. Así que comenzamos, ¿te parece? Totalmente. ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona. ¿Qué país querés conocer? Argentina. Un fifón en casa. ¿Quiénes querés que estén? ¿De nombres de mis amigos? Sí. Raúl, Faco, Benjamín, Cristina y Charlie Martino. Tenés la oportunidad de comer con 3 personajes de cualquier ámbito. ¿A quiénes elegís? ¿Del mundo? Sí, de todo. Famoso, no famoso, lo que sea. Pep Guardiola. Daniel Javif.
Y puede ser que esté fallecido. ¿Está bien? Y el don Jorge Luis Borges, que esté en paz descanse. ¿Con qué artista establecerías una conversación muy privada, así como la que estamos teniendo nosotros, sin que se grabe, muy privada? Con Kanye West. Uf, excelente. Referentes del altruismo favoritos. Referentes de altruismo. Mi padre, Juan Manuel Gálvez, y mi ángel, Francisca Jovel. Jóvenes hondureños que te generan mucha inspiración. Me estás metiendo en un quilombo. Daniel Vigil, Juan Pablo Savillón, el mismo Christopher Díaz, que revisen la entrevista con él, extraordinaria. Elisa María, Denise, por ahí estoy dando nombres, pero se me quedan muchísimos nombres, ¿Describió a tu abuela en una palabra o soltarlo todo? Amor. Primo favorito. ¿Puedo aquí salir primo favorito. El escritor? Dice, cuando muchacho. hay amor no hay opciones. Ya, sí. Buenísima. Espero un macaneo en ese grupo familiar. ONGs que merecen ser apoyadas. UNICEF, la grande verdad, pero sobre todo World Vision, aquí en Honduras, Plan Honduras, Donando con Amor, ARPA, Dame tu mano en Copán, Punto de Encuentro en San Pedro Sula, Luz y Faro en San Pedro Sula, y entre muchísimas otras más. Mejores amigos. En varones, sin duda vos, hermano, Charlie Martino, y no se puede quedar atrás mi hermano Johnny Lagos, que él tiene una mención honorífica y demasiado especial. Yo un día creo que voy a poner una sección en Conversando con Gálvez que se llame Johnny Lagos, porque sin él esto no sería posible. Y amigas, pues Cristina Solís y Gabriel Alvarado. ¿Favorito del fútbol? Lionel Andrés Messi Cuchitini, Javier Zanetti, Carles Puyol, Sergio Ramos, Cafú, Iniesta, Xavi, Busquets, y pues ya se imaginan. ¿Ser futbolista profesional? ¿Ser un talentoso artista musical de cualquier género? Te encanta. ¿O ser presidente de Honduras? Te encanta. Ser presidente de Honduras. Personaje con el que te identificas. Personaje. ¿Qué sea? En un nivel micro, asquerosamente micro, con Pep Guardiola. Okay. Messi al París. No tenía otra salida, tiene que hacerlo. Esa fue la... Rafael pregunta Mikey ahora, y me gustaría saber ya para cerrar, ¿cómo lucen tus sueños materializados? ¿Qué es lo que deseas desde lo más profundo de tu corazón para tu futuro personal, profesional y el futuro de tus proyectos actuales y próximos? De aquí a 20 años, de aquí a unos cuantos años, ¿cómo quieres ver? ¿Cómo lucen esos sueños? Deseo que Conversando con Gálvez sea una plataforma grandísima
que tenga sus propios sets de grabación, sus propios recursos para grabar, donde exista un equipo más profesional y más grande, donde ARPA ya esté constituida como organización, con sus oficinas, y al final donde puedan ser plataformas para ayudar y crecer y hacer desarrollar a muchísimas familias y a los niños en las comunidades. En Conversando con Galvez me gusta bastante un espacio que has creado. Y es en el que le das la oportunidad al invitado de hacer algo que vos venís haciendo desde tu infancia a la fecha, en todas las facetas que has estado. Lo has hecho con acciones, lo has hecho con palabras y sobre todo con la genuina y noble personalidad que te caracteriza. Me refiero obviamente a ser testigo de esa forma tan tuya de transmitir una idea que puede hacer cambios en la vida de una persona. Un concepto, una filosofía que puede poner a reflexionar a quienes los escuchen. Unas líneas que vienen directamente del sentir y el pensar de Michael Galvez. Y es por eso que te pido tu mensaje final para este prestigioso espacio y para las prestigiosas personas que nos ven. Gracias en serio por tu tiempo y por haber compartido conmigo. Yo solo le pido a todo el que me está viendo que no se tome la vida como garantía. No nos tomemos la vida como garantía. Hoy en día estamos y mañana no estamos. Hoy en día tengo la oportunidad de abrazarte y por mi orgullo no lo pude hacer. Y al final suceden situaciones que nos lamentamos demasiado. Amen hasta donde les alcance, abracen hasta donde les alcance, disfruten mucho con sus seres más cercanos, sus familiares, con las personas que más se relacionan. Creen plataformas para el servicio de las demás personas. Tengan esa visión de siempre su emprendimiento vaya apegado a poder ayudar a otros, que ahí van a encontrar un verdadero fruto y demasiadas bendiciones para todo lo que ustedes hagan. No tomen las cosas como garantía, no las tomen, no tomen el siguiente día como que estará ahí, no tomen como que si mañana tendrán la oportunidad de darle el beso a su mamá, de darle un abrazo a su padre, de que van a tener la oportunidad de volver a ir a visitar a sus amigos, de volver a ir a tener las mismas oportunidades de trabajo, porque no es así. Nada en esta vida es garantizado. Por lo tanto, tratemos de compartir ese amor y de hacer todo lo que podamos posible en este preciso momento para al final hacer no solo de nuestra persona algo mejor, sino que de nuestro entorno y nuestras familias. Michael Manuel Galvez Alvarado, es de verdad un placer haber estado en esta edición de Conversando con Galvez. Y los invito a todos a que vean obviamente todas las transmisiones y todos los apartados de este gran contenido del que es impresionante estar. Fíjate que antes de irme, me sorprendió algo. Vos siempre, son muy sencillos, siempre andas de negro, siempre te caracteriza tu estilo, pero hoy particularmente te veo un detalle distinto, te veo una pulsera en la mano, hijo. Sí, ¿por qué? Usualmente siempre ando, por decirlo así, limpio, sí. sin nada en mis manos, pero esto me la regaló alguien bastante especial. Okay. Mami Bielka, como le decimos nosotros, de Joyería Daza. Un beso enorme. Están en venta, no es esta precisamente, no es esta pulsera precisamente, pero es del mismo concepto, el mismo estilo, una bicicleta, pero todo ¿cómo se le podría decir? El demás de material, el otro material, perdón, que ustedes pueden ver en la pulsera es de otro estilo, es lógicamente más bonito. Nosotros vamos a poder compartir la imagen por nuestras redes sociales, pero ¿cuál es el fin de esto? Si ustedes vieron la entrevista anterior con Christopher Díaz, pudieron ver la anécdota que él contó donde le habían robado su bicicleta en Guatemala. Por lo tanto, se están haciendo diferentes actividades especiales para recaudar fondos y comprarle esta bicicleta, multicampeón nacional, como lo es Christopher Díaz. Por lo tanto,
Si ustedes deciden comprar esta pulsera en Joyería Daza, toda la contribución de la ganancia que se haga irá destinada para la bicicleta de Christopher Díaz. Así que si les puedo pedir yo un regalo este 17 de agosto, va a ser ese. Comuníquense con la tienda de Joyería Daza, compren una de las pulseras que vaya con el concepto de bicicleta y así van a poder estar colaborando con Christopher Díaz. Así es, Michael. Nos vemos. Muchas gracias.